ChatGPT es de juguete para lo que tú estás haciendo. Empecé a desarrollar videojuegos con 14 años. Hice algunos de los videojuegos más importantes de nuestro país. En Europa ha habido una involución curiosa en cuanto a la inteligencia artificial. Estuve en Estados Unidos varios años, trabajé para las empresas pioneras. Creemos que la IA es algo reciente y eso es completamente falso. De hecho, en mi opinión, ahora se hacen proyectos menos interesantes que hace bastantes años porque teníamos más libertad de creación. Entonces yo soy druida, yo resuelvo problemas a la gente para que viva mejor y piense mejor. Se le dota de valores. Algunas veces me parece más peligroso que el control sea humano que no es humano. El uso de la IA de forma irresponsable y de forma masiva para crear un conflicto tendría una respuesta nuclear. Es que están volviendo los conflictos a ser, con toda la tecnología que hay, como era en la Primera Guerra Mundial. Con bombas, hombres matando a hombres, ¿sabes? ¿Cargarte la inteligencia artificial? No, cargarme el mundo entero. Ah, ¿el mundo entero? Sí. Mi mujer quiere un botoncito rojo para ella. Mind in Black, el podcast de inspiración empresarial que te abre el camino. Liderado por Esther Martínez. Bueno, pues a mí me ha encantado lo del tema de la inteligencia artificial, así que sigo rascando y sigo indagando en un terreno que para mí todavía es desconocido, que queda mucho por explorar. Y bueno, si hemos tenido una cara más amable, una cara más halagüeña, más optimista de la inteligencia artificial, pues como hay que ver siempre todos los polos, hoy traigo al Darth Vader de la inteligencia artificial, algo que nos va a mostrar un poco más el lado oscuro, porque para poder opinar hay que conocer todos los lados. Así que el invitado que traigo hoy se llama Luis Martín, que también es conocido como el druida, The Druid, en inglés también, porque también tiene mucha relación con los Estados Unidos, y ahora lo vais a ver. Lleva muchas décadas trabajando en la inteligencia artificial aplicada a contextos donde lo importante no es que la máquina suene lista, sino que razone bien y que ayude sobre todo a tomar decisiones muy complejas y de alto riesgo. Vais a ver que tiene mucho que ver con la parte de guerra, por eso lo del Darth Vader. Bueno, es que también tengo mucho que rascar aquí en este nuevo invitado, pero Luis, antes de nada vamos a dejar clara una premisa, ¿vale? Y es que como tú hablas en un lenguaje tan sumamente complicado, te voy a pedir que hagas el esfuerzo de que pienses que tienes delante el reto de hablar a personas como yo, que no tenemos ni idea de nada de esto, y que ojo con el miedo que nos metes por si esta noche somos como los niños pequeños que no podemos dormir. Así que Luis, bienvenido a Mind in Black, es un placer tenerte aquí. He hecho una presentación muy breve, tu presentación es muy larga, pero prefiero que te vayamos descubriendo poquito a poco. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Esther. El placer es mío y la verdad es que hace sentir muy cómodo, ¿no? Que así sea. Esto es un café entre nosotros y voy a explotarte muy bien. Vamos a ver, Luis, ahora está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, pero tú llevas como 30 o 40 años en este rollo, en esta movida. 42 años. O sea, que ni 30 ni 40, 42. Sí. En un momento en el que la inteligencia artificial sonaba a ciencia ficción y tú ya estabas ahí. Entonces, quiero que me cuentes. Quiero que me cuentes un poco esa trayectoria. ¿Qué te hizo meterte de lleno en una época en la que esto no era impensable? ¿Y qué te ha traído hasta aquí? ¿Qué recorrido te ha traído a Luis aquí? Pues no recuerdo, la verdad es que no recuerdo muy bien. No tuve una revelación, ni un impacto, ni nada de entrar en el mundo de la inteligencia artificial. Sí que es cierto que me interesaba mucho el mundo de la computación, pues empecé a desarrollar videojuegos con 14 años, hice algunos de los videojuegos más importantes de nuestro país en esa época. ¿Como por ejemplo? Pues el Botragueño, Lorna 1, Lorna 2, reprogramaba la parte sonora de juegos como era el Mundus, que fue uno de los grandes juegos de la historia y todo esto, en la única empresa de videojuegos que había en nuestro país, que se llamaba Toposoft y tal. Entonces yo iba ahí a
a echar unas horas y tal, porque bueno, pues soy hijo de gente muy humilde y ahí es donde podía tener un escáner, un ordenador, una serie de cosas y tal, y bueno, pues tenía ciertas habilidades de programación y entré ahí, ¿no? El sueño de cualquier niño. Sí, cierto. Y bueno, pues por ahí empezó ese ámbito. Y lo fui desarrollando a lo largo de los años. Creo que mi primer programa lo hice con 17 años de inteligencia artificial, que era un pronosticador de microclimas basado en redes neuronales y redes bayesianas, porque las redes neuronales son de los años 50, no son de ahora, ¿no? Claro. Entonces, y después, pues alrededor de mi carrera profesional, pues tuve la oportunidad de conocer a los padres fundadores en un congreso. Una especie de lo que ahora se llama máster, entonces no se llamaba máster, ¿no? Era una especie de posgrado y tal dentro de ingeniería industrial, ingenio técnico industrial, y en la especialidad de automatización y control. Y mi proyecto de fin de carrera era un robot con programación follow me, es decir, cogías al robot, le definías dónde tenía que ir y se autoprogramaba y repetía las tareas, ¿no? Y bueno, pues entré en ese tal y bueno, pues hubo varios profesores y tal que nos estuvieron alumbrando en lo que era la inteligencia artificial y tal. Yo ya tenía bastantes libros acumulados en casa de inteligencia artificial, pero ahí es donde tomé la decisión de dedicar mi carrera profesional ahí, ¿no? En ese ámbito. Luego, a partir de ese momento, pues sí que mi carrera se orientó muy mucho a la inteligencia artificial aplicada al mundo de la seguridad nacional y de la defensa, ¿no? Ya hace, no sé, pues tendría 20 y pocos años, ¿no? ¿Para España o para Estados Unidos? Para España y para Estados Unidos, porque en Europa ha habido una involución curiosa en cuanto a la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que en el año 84-86 creamos la Asociación Española para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, la EPIA. O sea, había publicaciones, en Madrid había varios centros de investigación e inteligencia artificial, en Barcelona, en el Parque Tecnológico Barberá del Vallès, había empresas bastante punteras en inteligencia artificial, teníamos gente muy relevante que trabajaba en el marco de Estados Unidos, y prácticamente en casi todas las universidades había un pequeño departamento de inteligencia artificial trabajando en temas avanzados, con lo cual no me resultó ninguna dificultad el poder acceder al conocimiento y a gente relevante en nuestro país. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues no lo sé muy bien porque luego yo me marché. Sí que estuve en Estados Unidos varios años, trabajé para las empresas pioneras de inteligencia artificial de allí en ese momento, pues una compañía que desarrollaba hardware de IA, o sea, con unas máquinas que se llamaban máquinas LIS, que en vez de procesar los ceros y unos, procesaban listas semánticas o redes semánticas, y eran capaces de procesar el lenguaje a unas velocidades importantes, y curiosamente eso permitía, no voy a explicar el porqué, desarrollar estaciones gráficas muy avanzadas, ¿no? Trabajé también para una compañía creo que sigue vivo, ¿no? Todd Laffey, que fue el que diseñó el sistema de control inteligente en tierra de Hubble para la NASA, y se llevó esos activos tecnológicos a una compañía llamada Talarian Corporation, y yo estaba como soporte técnico de producto y desarrollamos pues todo un entorno que se instaló en por decir 3 sitios distintos, en el Epcot, que es el parque tecnológico el parque tecnológico de Walt Disney, ¿no? Hizo Michael Jackson su de Moon Dukes y tal. En el SWIFT, en el Centro de Transferencias Electrónicas y tal, hicimos proyectos a nivel de prácticamente casi todos los sistemas militares de mando y control, y al final terminó la compañía comprando la TICTCO, que yo me llevé un piquito majo y me tiré 4 meses en California borracho, perdido, hasta que terminé debiendo dinero y todo, ¿no? ¿Sabes? Y finalmente también estuve colaborando con la primera empresa que
desarrolló y comercializó redes neuronales a nivel mundial que se llaman Neuralware, y ya grandes arquitecturas, modelos y tal de redes neuronales que después, 25 o 30 años después, las retomaron los grandes proveedores de datos, pues ya las trabajábamos allí. Y de hecho hicimos proyectos de cierta envergadura que ahí están en mi armario las memorias de proyecto todavía de mi despacho, que empieza a ser ya casi un museo de la IA, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿no te has planteado el montar un museo de la IA? Pues podría perfectamente, porque hay algunos legajos que tal. Fíjate que te comentaba antes que mi primer programa era un pronosticador de microclima, que cogí la base del shell de un software británico y le llamamos el increíble HULT, ¿no? Como la masa. Y eran las iniciales de Hell Uncover Latent Knowledge, ayuda a descubrir el conocimiento latente, ¿no? Extraía a partir de los datos y generaba conocimiento para luego predecir cosas, ¿no? ¿Esto en qué año era? 84. O sea, que creemos que la IA es algo reciente y reciente... Eso es completamente falso. De hecho, en mi opinión, ahora se hacen proyectos menos interesantes que hace bastantes años, porque teníamos más libertad de creación y sobre todo porque fuimos formados con unos fundamentos mucho más sólidos científico-técnicos, la mayoría de la gente de mi generación. Todo el mundo partía de la base de que la IA era una ciencia multidisciplinar y tenías que estar versado en las disciplinas madre. Las disciplinas madre de la IA es la matemática, la psicología cognitiva, la neurociencia, la ciencia de la computación, la antropología, la sociología, etcétera, etcétera, y todos esos elementos, digamos, mezclados sabiamente, eran los que nos daban como resultante el intentar crear un corpus doctrinal que luego no se ha respetado y tal, de lo que es la disciplina de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién determina que se mezclan sabiamente, Luis? Pues entonces, pues los padres fundadores, ¿no? Los que han fundado esto, los que han creado eso de la nada, porque es verdad que hubo gente que creó eso de la nada, ¿no? Y yo, igual que yo ahora, algunos dicen que he creado una nueva línea de investigación o una nueva área de inteligencia artificial, que son los sistemas de razonamiento complejo de base bioneurocognitiva, y que tiene dos elementos. Uno, por un lado, el desarrollar sistemas que permiten automatizar razonamientos o secuencias de razonamiento complejo. También está basado en una IA que de alguna forma puede emular antropomórficamente la teoría general del cerebro, ¿no? La teoría, digamos, tanto en la parte bioquímica, neuronal, como cognitiva. Entonces, por ahí están mis orígenes, ¿no? En haber sido educado. Luego aquí en Madrid, cuando volví a España y monté la primera empresa lideré la primera empresa de inteligencia artificial, que era una empresa 50% del grupo Indra, que se llamaba Proyectos Avanzados de Inteligencia Artificial Sociedad Anónima, 1993. Como anécdota os diré que dentro del grupo Indra pues éramos PAIASA, éramos los países de Indra, Proyectos Avanzados de Inteligencia Artificial Sociedad Anónima, pero era PAIASA, ¿no? Entonces éramos los payasos de Indra, ¿no? Pero logramos agrupar un talento bastante diferencial, que todos ellos han hecho una carrera importante, algunos pues son eméritos de IBM, vicepresidentes, etcétera, etcétera y tal, y estuvimos... Me traje gran parte de mis trabajos en Estados Unidos y creamos una unidad y llegamos a facturar en la época casi 1.000 millones de pesetas y unos 70, 80 clientes, donde hicimos muchos proyectos aquí de inteligencia artificial, muchísimos proyectos, desde, yo qué sé, pues puedo decir, la asignación automática de hangares de toda AENA, donde con inteligencia artificial, cuando el avión aterrizaba, éramos capaces de determinar en función del espacio asignado donde tal, la programación de vuelos de toda Iberia basado en programación lógica, programación de restricciones, el desarrollo de modelos educativos basados en demostración automática de teoremas, el control, o sea, el sistema de control del metro de Barcelona, ¿vale?
las ayudas de investigación al Centro Nacional de Biotecnología. En el ámbito militar desarrollamos sistemas de diagnóstico médico para el Gómez Zulla, el Hospital Militar de Gómez Zulla, porque los primeros sistemas de inteligencia artificial que se definieron y sacaron al mercado fueron sistemas de diagnóstico médico que tuvieron un éxito muy importante, pero tuvieron en contra a los médicos, ¿no? Se creó el MICIN, luego una versión para oncología que era el OncoCin, etcétera, etcétera, que partíamos de la base de extraer el wisdom, la sabiduría o los conocimientos de los expertos, hacer un proceso que se ha olvidado en esta época de la IA, que de ingeniería del conocimiento, y luego lo encapsulamos en una máquina que se llama motor de inferencias, que con las restricciones de la época, no del estado del arte, sino más bien desde el punto de vista de computación, era capaz de reproducir las capacidades de diagnóstico de un médico de una forma bastante fiable. Lo que pasa que, bueno, pues había una cultura todavía en contra de eso, presiones y tal. Hubo sistemas de inteligencia artificial, uno que se llama Prospector, que fue capaz de descubrir una mina de molibdeno de cerca de $1.000 millones de la época. Es decir, se hicieron proyectos tremendos en aquella época. Luego yo he vivido toda la época de la IA, ¿no? Entonces, al haber vivido toda la época, llegó un momento donde mi profesor Marvin Minsky, que trabajaba sobre un enfoque que se llama simbólico, es decir, más bien trataba de trabajar con la parte más cognitiva del cerebro humano, que era un hombre tremendamente influyente en Estados Unidos desde el punto de vista científico y tal, pues escribió un artículo sobre la inversión, los procesos de inversión en la retícula de la rana, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, era un total que era un artículo para intentar desacreditar los perceptrones de Rosenblatt, que era el modelo conexionista, las primeras intentos de hacer un modelo distribuido no lineal, o sea, una red neuronal, que por cierto, la similitud entre una red neuronal artificial y una red neuronal es pura coincidencia, en 4 cosas, ¿no? Yo tengo mucho respeto por la abuela de la IA, ¿no? Que se llama Margaret Boden, que escribió un libro que yo siempre recomiendo a todo el mundo leer para saber de inteligencia artificial. No viene ningún algoritmo, que se llama Inteligencia Artificial y Hombre Natural, y te explica muy bien los fundamentos, los trabajos y los objetivos de la inteligencia artificial desde el punto de vista filosófico, epistemológico, etcétera, etcétera. Y en esa batalla, pues ella me dio en cierta medida, y Boden establecía siempre que el modelo de inteligencia artificial tenía que ser unitario, ¿no? Puede ser que de ahí me viene el sesgo de trabajar en un modelo bioneurocognitivo que se corresponden a las 3 capas del cerebro, que, como antes he comentado, existe una 4ª, que es la parte cuántica, y está muy localizada. Bueno, todos somos un momento cuántico, ¿no? Si hablamos de física cuántica, pero que está muy localizada, y que uno de los grandes científicos de nuestro siglo XX, Penrose, estableció que eran los microtúbulos de las neuronas donde se producen los efectos más interesantes, procesos que se llaman de enmarañamiento cuántico, y que permiten dotarnos de algunas capacidades de tratar con estructuras complejas que no son datos, ¿vale? Y que abre el espacio a enfoques, digamos, no convencionales de razonamiento, incluso de algo que prefiero no decir porque podía ser pseudociencia, ¿no? De nuevas capacidades humanas, nuevas capacidades del cerebro, etc. Te iba a preguntar, ese tema es muy interesante, ¿por qué no lo puedes decir? Mira, porque a lo mejor porque perdería un poco de autoridad mi trabajo, pero quiero decirte que la inteligencia artificial, si a mí me dices que la pueda dividir en
en unos mínimos posibles, después de 40 años, te diría que hay una inteligencia artificial, que es el Machine Intelligence, que es la que todos conocemos, o sea, inteligencia más o menos inteligente, que metes en una máquina y reproduce cosas. Un ChatGPT. ChatGPT, etcétera, etcétera. Existe otra inteligencia, que es lo que llamo, y que es una línea de trabajo que a mí me interesa mucho y que estamos avanzando mucho en ese campo, que es el High Performance Human Intelligence, o sea, hacer que la inteligencia humana, ¿vale?, hacerla más precisa y que tenga más altas prestaciones. Humanos mejorados, ¿vale? Humanos mejorados. ¿Vale? Y luego existe lo que como diseñador de sistemas, como sistemista, es como yo planteo los proyectos de cuando tengo que crear un sistema inteligente. Para mí la inteligencia artificial es completamente utilitaria. Lo que yo quiero que al final, cuando hago algo, se convierta en un sistema inteligente. Un aplicativo inteligente, una infraestructura inteligente o una organización inteligente, porque puedes tener mucha inteligencia artificial aplicada desde el punto de vista de lo que ahora todos conocemos con inteligencia artificial y a resultar de eso la organización sea mucho menos inteligente, ¿no? Hace tiempo se examinó la organización más rentable, más eficiente que había en Estados Unidos desde el punto de vista del management y prácticamente no usaban la tecnología, ¿no? O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Pero tal. Y te digo, hay una tercera pata que es esa, o sea, humanos y máquinas trabajando sinérgicamente, y eso es lo que yo denomino ecosistemas inteligentes duales. ¿Qué implica eso? En que en el proceso de diseño de cómo voy a hacer la fábrica del futuro o la productora de vídeo o de audio del futuro o la cafetería del futuro o el centro de mando y control militar del futuro, lo primero que me planteo es dónde voy a meter las cargas de razonamiento y qué cargas van a estar en una persona y qué cargas van a estar en una máquina, ¿vale? Y distribuyo esas cargas y tal, y luego con las máquinas pues trato de hacer el performance para que esas máquinas funcionen bien, hagan sus procesos y tal, y me importa tanto el qué hace como el cómo lo hace. Por eso trabajamos en modelos de razonamiento y no en modelos loros estocásticos como pueden ser los modelos probabilísticos de ChatGPT. Y me interesa muy mucho el proceso de reestructuración cognitiva o bioquímica que va a hacer a ese humano mejorado, ¿no? Cuando yo hablo de que o la gente me tiene como un experto global o uno de los padres de los sistemas de razonamiento complejo, hablamos de complejidad, y la complejidad tiene que ver con la generación de propiedades emergentes que algunas no son controlables. Y no es lo mismo un sistema complicado que un sistema complejo. Un sistema complejo es armónico y sencillo por fuera. Un sistema complicado pues es un sistema que no genera propiedades emergentes y que es complicado por fuera y complicado por dentro, ¿no? Entonces, el misterio es que para crear una organización, un sistema, un aplicativo o un inteligente, tiene que haber un poquito de arte, pero hay una pauta muy importante que es a establecer como diseñador. Ten en cuenta que estás haciéndole una entrevista, estamos en un diálogo entre amigos con un sistemista, ¿no? Alguien que su filósofo de cabecera es Mario Bunge, el padre del sistemismo y tal, y por tanto yo veo el mundo como sistemas, ¿no? Y para mí la inteligencia artificial es la madre de las disciplinas multidisciplinares. Y durante muchos años, yo he hecho más de 100 proyectos, pero solo en los últimos 5 o 8 años le he puesto el apelativo de IA, ¿no? Antes me parecía hasta algo vergonzoso comentar a un cliente por cómo hacía las cosas, ¿no? Que usara sistemas, modelos, arquitecturas o algoritmos de IA. Esto es un sistema inteligente. Tiene más o menos inteligencia, pero es un sistema inteligente, ¿no? Ahora hay que alardear de ello porque la IA se ha convertido en un factor determinante a la hora de valorar tu compañía, tus investigaciones, tu posición, y bueno, y ha trascendido socialmente. Y a los que llevamos mucho tiempo en el mundo de la IA, nos ha costado mucho trabajo asumir que gente que no son expertos en IA hablen de IA, ¿no? De IA, ¿sabes? Cuando lleváis vosotros tantos años. Sobre todo porque tenemos un conocimiento bastante profundo, pero ese pequeño, ese sesgo
ha desaparecido porque hemos comprendido que la IA ha trascendido socialmente y tiene tanta importancia en las vidas de los demás que no solo los tecnólogos tenemos que hablar de IA, tienen que hablar los sociólogos, los politólogos, o prácticamente todo el mundo que pueda tener una opinión. Se ha democratizado, ¿no?, el término, por así decirlo. Se ha popularizado democratizado el término, pero también se ha vulgarizado en cierta medida, ¿no? Es decir, cuando algo de la ciencia de la computación, ¿vale?, pasa a la tecnología de la computación y luego a la sociedad de la información, se produce una degradación del término desde el punto de vista científico-técnico, ¿no? Entonces, correcto, de ahí vienen las preguntas que, por eso que te hacen de los miedos, claro, las no pues sé por qué, eso quiero que aterricemos. Las limitaciones y las realidades, ¿no? Quiero que aterricemos todo esto, ¿vale? Para que me hables. Quiero que expliques... pues para una mente tan simple como la mía, ¿qué es lo que tú haces? Porque tú eres el padre de los sistemas de razonamiento, no sé qué, no sé cuántos. Ya hasta lo he perdido. Y mira que me lo he leído 20.000 veces, pero a mí me cuesta integrar además estos términos. Se supone que la IA no razona. Por ejemplo, ChatGPT no razona, ¿no? Bueno, es un loro estocástico, como dicen de forma despreciativa, ¿no? Lo que hacen es, por análisis de probabilidades, saber de que después de una palabra o de un fonema va otra, ¿no? Y como el conocimiento humano en general tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Para tirar cohetes, pues la verdad es que se ha organizado muy bien, aunque... digamos que en el ChatGPT hay mucha parte de ilusión óptica, ¿vale? Ajá. Es decir, he creado una paradoja que llamo la paradoja de Tiziano. Tiziano es un pintor, como sí, conoces. Sí. Entonces, yo cuando entro en ChatGPT, ¿no?, y le pregunto por Tiziano, como yo no soy experto en Tiziano, lo que me dice me lo ponen precioso, en 20 estilos de tal, escribe mucho mejor que yo, te da una serie de explicaciones muy, muy detalladas y no puedo cuestionarlo porque no soy un experto en Tiziano. Claro. ¿Vale? Entonces, una de las líneas que trabajamos es la ponderación de la confiabilidad de las fuentes de conocimiento. Antes, como... yo he trabajado mucho en sistemas de inteligencia militares, criminales y terroristas, trabajamos en la ponderación de la confiabilidad de la fuente de información. Ahora, con ChatGPT hay que trabajar en la ponderación de la confiabilidad, o sea, si es útil, creíble, fiable, oportuna y exacta. Pues es que nos quedamos locos cuando nos da algo, damos un prompt, incluso la alimentas y te lo dice de tal forma que como tú no eres experto y te lo pone, y incluso llega a ser como muy... pelota, ¿no? La inteligencia artificial es súper pelota. Es más, es decir, cuando yo le pregunto sobre mis líneas de investigación, cuando yo le pregunto sobre mis líneas de investigación, falla casi siempre. O sea, no me da una respuesta convincente, porque en eso sí soy un experto, entonces sé evaluar si el sistema, y eso es lo que eufemísticamente la gente de OpenAI y tal inventaron, que es que el sistema alucina, ¿no? Uh-huh. Las alucinaciones, ¿no? En vez de decir que el sistema falla, ¿no? Claro. Porque pierde el contexto, pierde tal. No obstante, no desprecio los enormes avances que ha supuesto la IA generativa, etcétera, etcétera, y qué tal, ¿no? Eso es así, ¿no? El poder haber hecho un compendio, un silo de todo el conocimiento humano y ponerlo a disposición y tal, para que, bueno, pues para que mi sobrino, que es muy vago, haga las tareas mientras que le haga las tareas a ChatGPT. Pero digamos que ChatGPT es de juguete para lo que tú estás haciendo. Esto es el juguete... Hombre, si fuera, ojalá sea así, pues solamente por la valoración de la compañía que nuestra, si alcanza ese valor, pues será genial, ¿no? ChatGPT es un juguetito al lado... Dinos, explícame, Luis. A ver, porque tiene mucha relación con el mundo militar también. A ver, fundamentalmente venimos de ese mundo, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos en dotar de capacidades de razonamiento a cualquier máquina construida o por construir. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es tratar de modelizar todas las submodelos
que hay alrededor de lo que es el modelo de Peirce, que se llama el modelo de Peirce, es los 4 modelos de razonamiento humano. El core de nuestro cerebro es razonar, que es la inducción, la deducción, la abducción y la retroducción, ¿no? Esos son los 4 modelos. Es cierto que estamos trabajando en una ampliación del modelo de Peirce, que eso ya como tal sería un evento científico de primer nivel, pero no lo puedo comentar por criterios de confidencialidad. Pero sobre esos 4 modelos hemos definido un conjunto de submodelos, que son ahora mismo 30 y pico, 36 submodelos, pues yo qué sé, razonamiento analítico, razonamiento sintético, razonamiento deliberativo, razonamiento investigativo, razonamiento situacional, razonamiento derrotado, es decir, cuando te equivocas, ¿no? Razonamiento en estados de transición, ¿vale? Cuando hay incertidumbre, ¿no? Razonamiento estratégico, razonamiento, bueno, pues y cada uno de esos submodelos tienen asociadas una serie de técnicas de razonamiento. Por ejemplo, en la parte de razonamiento analítico tenemos identificadas 212 técnicas de razonamiento analítico. Entonces, esos submodelos, junto con esas técnicas, que cuando yo creo que lo hayamos completado, o sea, estaremos hablando de miles de técnicas, se combinan en estructuras de secuencias de razonamiento para crear arquitecturas de razonamiento que están alineadas con las misiones o de las capacidades que a ese sistema, olvídate que sea militar, le permitan actuar de forma adaptativa, evolutiva y autónoma, ¿vale? Es decir, que pueda adaptarse a la misión en función de que haya contextos o situaciones que no ya se hayan previsto, que pueda evolucionar solo y con otras entidades inteligentes, y que tenga capacidades autónomas y no necesite de ninguna intervención ¿Esto humana. no es peligroso, Luis? ¿Que no hay un control, por así decirlo, humano? ¿Se le dota de valores? Algunas veces me parece más peligroso que el control sea humano que no humano. Es decir, te voy a hacer... Cuando se crearon los primeros Airbus, ¿vale? Uh-huh. Yo tengo que hacer de Darth Vader, ¿no? Claro, sí. Con los primeros Airbus se introdujo una aviónica pues bastante fuerte, ¿no? Con algunos temas de inteligencia artificial y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el caso es que los Airbus ya pues casi podían, pues no sé si despegar, pero aterrizar prácticamente solos. Y los comandantes de vuelo eran gente que eran de los típicos de Iberia, que habían sido militares, comandantes, coroneles y tal, y que querían llevar el avión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Airbus tenía una sensorización muy alta, los primeros y tal, los de ahora ni qué decir tiene. Y si, por ejemplo, hubo un par de accidentes donde había un sensor donde una de las ruedas veía que tenía menos presión, y entonces se inclinaba el avión a la hora de tal sobre la rueda que tenía más presión para luego estabilizarse. Cuando eso lo veía el comandante del piloto, tocaba las estas y hubo más de un accidente. Entonces optaron por coger a pilotos jóvenes que no tocaran el avión. Entonces el piloto en un avión va para que veas tú que va, pero probablemente mis nietos, que no creo que los tenga, pero lo da porque tengo una hija y es monja misionera, y entonces a no ser que se convierta al lado oscuro y tal, ¿no? Pues probablemente tengan miedo a ver a una persona comandando un avión y estén mucho más seguros con una máquina, ¿no? O sea, los aviones hoy en día funcionan solos, por así decirlo. A ver, cuando te decía que el High Performance Human Intelligence es muy importante, porque nuestro cerebro tiene unas capacidades muy importantes que no son las que comúnmente más explotamos, ¿vale? Y que son difíciles de alcanzar a corto plazo por los sistemas incluso de razonamiento. La capacidad de poder trabajar sinérgicamente entre esos dos mundos es algo bastante importante. Entonces,
yo interpreto la sociedad del futuro como una sociedad donde van a trabajar máquinas y humanos mejorados de forma sinérgica, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar un humano en este caso? Porque una máquina lo puedo visualizar, pero ¿cómo se mejora un humano? Pues también te lo tengo que decir con un ejemplo, ¿no? A ver, hay dos procesos, lo que todo el mundo dice que le ponen un chip y tal, ¿no? Eso, puede ser. Te iba a preguntar, ¿te refieres a eso? Puede ser, no es eso, ¿no? Es decir, hay dos procesos básicos que han sido demostrados experimentalmente y que funcionan. Un proceso que se llama reestructuración cognitiva, donde tú, mediante unos procesos de entrenamiento andragógico, no pedagógico, sino andragógico, es decir, directamente entre personas que tienen una formación y que son capaces de abrirse y a la detección, a que tú puedas explorar los sesgos que hay en su proceso de toma de decisiones diarias, de gestión de patrones, etcétera, etcétera, y corriges esas fallas lógicas en sus procesos de razonamiento, lo repites durante muchas veces hasta que se programa, por así decirlo. Sí, la programación puede ser neurolingüística, puede ser tal, y que ves que su cerebro pues ha cambiado y piensan mejor y viven mejor, o por ingestión de farmacopea bioquímica que hace, o por las dos juntas, terapias conjuntas en ese sentido, ¿no? Que puedan de alguna forma desarrollar esto. Hubo una época que no puedo comentar, pues es lo malo de haber sido pues un tecnólogo maldito que ha trabajado siempre en seguridad, defensa, sistemas de inteligencia y tal, ¿no? Donde para entrenar a los analistas de inteligencia antiterrorista teníamos que evitar que tuvieran sesgos, porque había terroristas que mataban a gente pero eran mejores padres de familia que tú, ¿vale? Que yo seguro. Entonces a ti no te ha salido tan mal, que tu hija te ha salido monja misionera. Sí, mira, si el padre es golfo, la hija te sale monja. Si el padre es un santo, te sale de otra manera. Esto es la historia, ¿no? Pero bueno, en ese caso lo que hacíamos era un estudio psicométrico y un estudio cognitivo de las capacidades de cada uno de los analistas, ¿vale? Previo al proceso de reestructuración cognitiva, ¿vale? Y luego un estudio a posteriori. En el estudio no pudimos completarlo porque no teníamos ni las capacidades ni el presupuesto para poder ver los efectos bioquímicos que había tenido, cambios bioquímicos en el cerebro, pero sí en la parte neuronal. Entonces vimos que un proceso de reestructuración cognitiva dio a lugar que hubiera cambios en la elasticidad, la elongación, la estructura neuronal del cerebro, incluso las señales bioeléctricas de las neuronas, procesos de activación, que los hicieron más inteligentes en 3 meses. ¿No? A los analistas. A los analistas. Los hicieron que pensaran mejor, ¿vale? Y no solo y luego, en algún caso que pude conocer después, no solo mejoró su trabajo, sino también su capacidad de entender y pensar mejor en la vida, ¿vale? De pensar mejor, ¿vale? Mi objetivo como tecnólogo es que la gente piense y viva mejor, y yo creo que si piensas mejor, vives mejor. Esto es muy curioso porque esto es curioso lo que estás diciendo, porque yo sinceramente, y además estabas aquí antes en la entrevista anterior y estábamos comentando que al final la parte de tecnología a la sociedad, lo que pienso que hace ese consumo tan constante de la tecnología como que nos atrofia el cerebro. Primero vamos a hacer, en esto permíteme que yo soy a nivel conceptual bastante tocapelotas, ¿vale? Vale. Entonces, lo que te estaba hablando antes de tecnología, o sea, tecnología que no es lo mismo que estás hablando. Yo cuando hacía cursos a tecnólogos, ingenieros, les decía, defíneme tecnología. Y no me sabían definir. Bueno, pues tecnología es el conjunto de información y conocimientos que de forma estructurada te permite diseñar, desarrollar, fabricar, comerciar, gestionar un producto, un servicio. Es decir, la tecnología son papeles, ¿vale? Son planos
Y la implementación de la tecnología es un dispositivo tecnológico que tiene una vida caduca. Los planos no caducan. La tecnología, el dispositivo tecnológico sí caduca. Cuando yo estoy desarrollando un proceso de reestructuración cognitiva, estoy metiendo elementos artificiales en tu cerebro primario. O cuando yo estoy metiendo una pastillita de, yo qué sé, pues de una bioquímica especial que te permite, pues una vitamina, incluso unas vitaminas, pues estoy creando una parte artificial en tu cerebro, estoy artificializando tu cerebro. Por tanto, es inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Los ansiolíticos y todo esto también serían esto que dices? Para un Asperger como yo, que tiene que tomarlos de vez en cuando, pues sí, eso, cuando funciona muy bien. Eso y los gin tonic. ¿Sabes? ¿Cómo es? Bueno, aprovechad aquí un paréntesis. ¿De dónde viene? Que tengo mucha intriga. Lo de Droid. ¿De dónde viene? Que me pues lo mira, has dicho. En una época... El mote este que tienes. En una época donde yo tuve una época donde... era español, era muy listo, chapurreaba el inglés y encima sabía de esto, pues las agencias gubernamentales, tanto españolas como transnacionales, pues me cogieron y estuve trabajando mucho tiempo en el ámbito de la inteligencia militar y criminal, ¿no? Entonces había gente que tenía inmensas reuniones y tal, y yo me iba al bar, cogía una servilleta, me pedía un gin tonic y tal. Entonces, como pedía un gin tonic en una copa grande de balón, pues dice, pues está la pócima, ¿no? De Asterix y Obelix. Este tío viene, lo resuelve, se ha tomado un gin tonic, pues por eso era el druida, ¿no? O sea, mis juegos o mis ejercicios en las pócimas, ¿no? En los enormes caldos que Dios nos ha concedido, ¿no? Como Luis, eres un personaje, tío. Y me encanta. Vamos a ver, vamos a poner un poco de orden, porque tú lo que haces es muy potente y tú mueves cosas muy gordas. Bueno, espero que piensen los inversores lo mismo. Hay algunos analistas que nos dan ya como un unicornio en 3 años. Claro, no es broma, claro, por no eso quiero que me diga, oye, a lo mejor nos oye algún inversor potente aquí, ¿sabes? Y de aquí te sale algo, yo qué sé. Ahora mismo nos están siguiendo prácticamente las instituciones más importantes de Estados Unidos, siguen nuestro trabajo. En las últimas 8 semanas se han conectado más de 1.200 altos cargos de Estados Unidos a seguir, a ver nuestro proyecto. Aquí nos han querido comprar y tal, pero los criterios europeos y españoles de compra es de comprarte para anularte. Para ¿no? anularte, para callarte, lo que hablábamos, ¿no? O sea, porque es lo que estamos viendo ahora, que Estados Unidos y China... Y para mí es una pena, porque soy más español que la bandera y europeo convencido y tal, ¿no? Es el que ahora tengamos que ir a Estados Unidos a entregarle toda nuestra propiedad intelectual y que probablemente tenga un impacto relevante. Llevo 40 años en esto y sé cuándo tengo algo bueno, ¿no? Claro. Entonces, y cuándo he llegado a tener, ¿no? Entonces... cuando decimos que hemos creado una nueva disciplina es porque en primer lugar hemos creado un corpus doctrinal. Entonces, cuando creas una disciplina, la econometría, ¿no? Pues creas el corpus doctrinal de todo el compendio de conocimientos estructurados que a esa disciplina se puede proyectar en un futuro a cátedras, universidades y tal. Tenemos unas líneas de investigación sólidas en ese sentido, ¿no? Uh-huh. También, eso es una parte de tener un corpus doctrinal para crear. Y luego hemos reclamado la paternidad. Es decir, nosotros somos los padres de esto y nadie ha venido a reclamar al niño, con lo cual quiere decir que no hay nadie en el mundo trabajando en este campo, ¿no? Pero explícame, porfa, quiero que me expliques hasta donde puedas qué es lo que estás haciendo actualmente. Pues mira, ¿en qué estás trabajando? ¿Lo que haces, para qué sirve? Te lo he dicho... Te lo he intentado comentar antes, sí, pero básicamente... Pero con el tema militar, ¿no lo estáis enfocando ahí? Sí, pero eso está todo clasificado. Eso no lo puedes decir. Bueno, voy a intentar explicarte... ¿Y no me puedes decir algo? Sí. Algo, aunque sea. Sí, mójate, que antes te he dicho que te mojaras en algo y me has hecho la cobra. Voy a explicarte una cosa. O puedo explicar algunas cosas, ¿no, Alex? ¿Vale? El asesor que tenemos aquí es de inteligencia. Antes hemos dicho, le he preguntado a Frank que si en la política al final puede gobernar una inteligencia artificial. Y dice, no, un político no, pero sí que podrían tener asesores que sean inteligencia artificial, pero luego no les hacen ni caso. Tú puedes ser eso, ¿no? No hagas caso. Nosotros tenemos capacidades
o hemos hecho proyectos experimentales para que un centro de mando y control militar lo dirija una IA. Es más, cuando los tiempos son tiempo real crítico de milisegundos, no hay opción. O sea, ¿qué podría ser una situación crítica a la que te estás refiriendo ahora? En el mundo militar ahora se trabaja con un concepto que se llama sistemas de tiempo real crítico multidominio, es decir, donde tierra, mar, aire, ciberespacio, nosotros no sé cómo se llama el concepto, que es una especie de la ionosfera, ¿no? La parte espacial, las cotas bajas espaciales, y luego está el STRATCOM, que es la parte de la guerra cognitiva, y todas trabajan conjuntamente en operaciones conjuntas y se trabajan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la coordinación de eso, donde hay cosas que son de horas y otras que son de milisegundos, como en el mundo ciber, solo lo puede hacer una máquina. Y nosotros para eso hemos creado una cosa que llamamos STIR, que es un planificador, simulador y ejecutor de estrategias de alta precisión en tiempo real crítico, en milisegundos, que es capaz de definir y desarrollar cientos de miles de estrategias por segundo para poder responder a cualquier situación en cualquier contexto de incertidumbre en función de manuales o doctrinas estratégicas definidas previamente por OTAN o por el DoD, ¿vale? Entonces, es una máquina que razona estratégicamente, ¿vale? Y si queremos irnos a alguna película, en esta de juegos de guerra, la WOPR, la máquina esta que estabas pensando todo el día, bueno, pues nosotros no es que lo hemos hecho, y es que lo hemos simulado, hemos creado un lenguaje que se llama Strategic Design Language, pero es uno de los proyectos pequeños donde estamos trabajando. Lo que para nosotros es más importante es haber definido unas arquitecturas multipropósito de razonamiento que puedes integrar cientos de capacidades de razonamiento que llamamos reasoning boxes, sí, cajas de razonamiento, sí, reasoning cubes, porque están basados en unos modelos no convencionales de razonamiento, y reasoning bubbles, porque son burbujas de razonamiento que necesitan altísimas capacidades de razonamiento durante muy poco tiempo, ¿no? Con un gran consumo. Y luego con un elemento disruptivo añadido, que no nos basamos en datos. Nuestra aproximación está cercana al cero dato, con lo cual el consumo energético es tremendamente bajo. Porque claro, no se necesitarían data centers, que son... Porque contra más conocimiento, menos dato, ¿vale? O sea, te voy a poner un ejemplo. Si tú te vas, por decir, mañana de Madrid a un restaurante de Murcia, que te invito yo ahí a Santiago de la Ribera, si es tu primer viaje en coche, empiezas a recoger muchos datos. Vas al GPS, no sé qué, te fijas en las cosas, etcétera, etcétera. Llegas al restaurante, ves a los camareros, tienes que enterarte del menú, etcétera, etcétera, y tal. Estás recogiendo muchos datos y tal. En el segundo viaje recogerás menos datos porque has convertido esos datos en conocimiento, ¿vale? Y al tercer viaje prácticamente solo te fijarás en la ruta y estarás hablando con tu marido, con tu hijo o con quien sea de cualquier cosa, porque irás ya con el piloto automático, porque has convertido datos en información, información en conocimiento y conocimiento en algo que a nosotros nos importa mucho, que llamamos wisdom, sabiduría. ¿Vale? Y la sabiduría es un conocimiento particular desarrollado por un particular por la acumulación de experiencias exitosas, algo parecido a lo que desde el punto de vista del aprendizaje Hinton definió como el reinforcer learning, el aprendizaje reforzado, ¿no? Pero con mecanismos múltiples de funciones de compensación, ¿no? Entonces, el poder trabajar con estas estructuras de razonamiento complejas y que pueden dinámicamente redistribuir las cargas de razonamiento, etcétera, etcétera, pues nos permiten crear, modelos muy complejos con estructuras que consumen muy pocos datos y que aprenden cada vez más a optimizar sus conocimientos, ¿no? ¿Eso se podría aplicar, por ejemplo, al coche del futuro? Por ejemplo, Tesla. La conducción es algo que desde el punto de vista matemático, desarrollar un modelo predictivo para conducir es muy sencillo. De hecho, ya funciona con una fiabilidad del 90 y tantos %, porque es un entorno muy controlado, hay muy pocas variables a definir, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando tú estás hablando de entornos más complejos, por ejemplo, en nuestra Reasoning Box hemos definido 5, una de ellas
es ShareBox. Estoy muy orgulloso de ella y es la más avanzada, que es Put a Sherlock Holmes in a Box, poner a Sherlock Holmes en una caja, ¿vale? Y tenemos definido 250 reglas, ontologías que van más allá mucho del razonamiento causal, deductivo, etcétera, etcétera, que veis en el mundo criminal, en las películas criminales. Con lo cual nuestra máquina, nuestro ShareBox, aumentará y virtualizará las capacidades de un responsable de investigación y tendrá unos 70 Sherlock Holmes trabajando 24/7 por 365, comprobando cada vez que llegan evidencias si un caso del pasado se tiene que reabrir, si un caso que se basa en evidencias no suficientes, no competentes y no válidas son competentes y válidas, si hay que abrir una nueva línea de investigación y hay que cerrar otra, con lo cual supone una economía de escala en el gasto en la investigación criminal, etcétera, etcétera. O sea, que tiemblen los criminales cuando podamos virtualizar capacidades. Pero esa virtualización de capacidades también puede ser para los médicos de cabecera, puede ser también para otras profesiones donde el conocimiento es relevante. Nosotros lo estamos llevando pues al comandante virtual, que tenemos un proyecto que se llama Alcázar, que lo que hace es dotar de capacidades de inteligencia, estrategia y operaciones en tiempo real de forma autónoma, o sea, sin ninguna supervisión. ¿Por qué nuestra obsesión por dotar de máximas capacidades? El otro día me hacía una entrevista alguien que ha estado aquí y yo decía, mira, mi misión como investigador no es poner puertas al campo, que lo pongan los reguladores, los legisladores, etcétera, etcétera, pero yo lo que tengo que, en una batalla como la que estamos, en una guerra de facto, y estamos en guerra, eso me hice una entrevista en Independiente a principios del año pasado, ¿no, Alex? Y dije, antes de 2029 Rusia nos va a probar, va a probar si puede invadir la Unión Europea. Nos está probando con guerras híbridas, etcétera, etcétera. Y no tengo nada en contra de Rusia. A mí me ha tocado en España y forma parte del soft power americano y, bueno, pues tengo que estar ahí. Me ha tocado ahí, ¿no? Y en este sentido, ninguno de ellos están limitando capacidades. Rusia ha tenido éxito con el Stratcom, con la guerra psicológica, con las operaciones continuas, que se llama Aktivievny y Yevny, y tal, con el Brexit, con promover y desarrollar grupos extremistas, antieuropeos, etcétera, etcétera. Y, es decir, lo están desarrollando IAS automáticamente 24/7 por 365, ¿no? Entonces, si yo me voy a Estados Unidos a pedir una financiación y no es de 100, ni de 200, ni de 300, ni de 500 millones de lo que estamos hablando, y le digo que no voy a trabajar con un enfoque de sistemas autónomos, no me hacen ni caso, ¿vale? Y en segundo lugar, porque si puedo llevar mis sistemas a que trabajen de forma autónoma, pues lo voy a hacer. ¿Hasta qué punto, Luis, para ir ya, porque es que me pasa lo mismo, que se me pasa bola la entrevista y se me quedan muchas cosas pendientes, pero me gustaría que me dijeras hasta qué punto esto es peligroso para el humano? O sea, hasta qué punto, por ejemplo, de dotar de tanto razonamiento a una máquina se nos pueda volver en nuestra contra. No hay ninguna innovación en la historia que no haya sido peligrosa para el ser humano, ¿vale? Otra entrevista última que me hicieron decía, estamos al inicio de una carrera loca de armamentos basados en IA. Pero claro, en esta carrera que hemos iniciado, la única opción no viable es quedarse parado en la carrera, ¿no? Entonces hay que trabajar duro. Estamos en una guerra fría 2.0. Recuerdo que cuando conocí a mi última exmujer dije, soy un viejo espía de la Guerra Fría enfermo y acabado y un humilde trabajador del conocimiento que intenta hacer cosas para que la gente piense y vive mejor, ¿no? No sé cuál de las dos funcionó mejor, pero oye, pues funcionó, ¿no? Como elemento tal. Como elemento de ligoteo, ¿no? Como elemento de ligoteo. No se me ocurría decir dónde estudias o trabajas, así que pues entramos en una dinámica más directa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decirte con eso? Quiero decir que no hay nada que ninguna innovación que no sea peligrosa. Entonces, ahora mismo se llegará, como en el ámbito de la guerra nuclear, en la Guerra Fría 1.0,
a un momento donde llegaremos a un equilibrio entre de destrucción mutua asegurada, pero no estamos viviendo buenos tiempos. Y lo peor que hay cuando no estás viviendo buenos tiempos es hacer como el avestruz, meterla hasta... Yo he estado como asesor en un ejercicio de OTAN, he estado en Ucrania personalmente y tal, y ahí se están matando a la gente como chinches y aquí estamos comiendo gambas, ¿vale? Pero matándose como chinches, o sea, de 30.000 muertos al mes, en dinámicas de guerra de la Primera Guerra Mundial, donde los drones se tienen que ir a hacer trincheras para que porque los drones inteligentes con capacidad de visión artificial y tal, nos hemos instalado en esa historia. Esto de que el futuro, que va a venir drones, no, ya estamos ahí, estamos en esas dinámicas, ¿no? El otro día en la captura y extracción de Maduro, lo que hace Estados Unidos es aplicar primero, hackear todos los sistemas rusos que tenían definidos, desarrollar ondas, crear un modelo de lo que llaman armas neurocognitivas que alteran la conciencia, te producen tal, etcétera, etcétera, todo orquestado bajo un modelo que se llama C3 y 2 de 2A, que es Cover, Concealment, Camouflage, Infiltration, Intelligence, Denial Detection and Attacks, ¿no? O sea, cobertura, encubrimiento, camuflaje, parecen las condiciones adversas de un medicamento y ataque, ¿no? O sea, es una doctrina. Ya. La aplicas y es capaz de dejar inhabilitadas unas fuerzas armadas, llevarte al presidente y meterlo con un pijama amarillo en Nueva York para que vea la gran manzana, ¿no? Entonces, estamos en esas. Entonces, ahora estamos en el desarrollo de capacidades multidominio en el ámbito militar, y que esto es aplicable a otros muchos campos, pues por supuesto, es decir, a la ciencia, o sea, el poder tener la capacidad de tener 500 investigadores razonando y pensando, o sea, nosotros le llamamos COG, ¿vale? O bioneurocog, ¿no? Llamamos entidades inteligentes autoconscientes, ¿no? Porque estamos trabajando también en esa línea de autoconsciencia, ¿no? De que un cerebro controlador, un cerebro espejo, un tal que controla al cerebro que está conectado al mundo real y que le dice cómo tiene que corregirse, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en la disrupción, ¿no? Y en ese sentido, sobre el mainstream de lo que se está aplicando en el mundo de la empresa y en el mundo tal, la diferencia es muy grande, ¿no? Es curioso que la IA nos pueda ayudar a detectar enfermedades y diagnósticos que en momentos pasados eran muy difíciles y que quizá pueda ayudarnos a ser muchísimo más longevos y durar aquí la tira de años, pero por otra parte que la usemos para matarnos y aniquilarnos de esta forma, ¿no? En la nuclear pasó eso. Primero tiraron unas bombas y mataron así como a 1 millón de personas y luego la usamos para terapias oncológicas, ¿no? Confiemos en que vamos por ese camino. Yo tengo muy poca confianza en la humanidad. Es decir, una de mis... Te iba a hacer esa última pregunta, pero venga, termina. Por decirte... Ha salido el Darth Vader, que no había salido todavía. Tú has dicho que me comporta, no sé si esto luego para los inversores será bueno, pero yo estoy mirando al Alex y no sé si está el CEO del grupo. Yo soy un neoludita, es decir, yo odio la tecnología. Es decir, a mí la tecnología, entre leerme un libro de inteligencia artificial y ver al Madrid irme de copas con mis amigos, hago lo segundo, ¿no? Pero como no sé otra cosa, pues tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido mi tal? Digo, a ver si me puedo cargar este invento, ¿sabes? Y de este invento sacamos algo mejor, ¿sabes? Mi misión es acabar con este mundo, porque ni me gusta la gente, ni me gusta el mundo en que vivo. ¿Sabes? Bueno, quiero terminar contigo porque no me ha quedado muy claro. Luis, dime... ¿Qué va a pasar en los próximos años, porfa? Dices que no confías en el pero hazme un poco un mapa para terminar, pero no seas muy malo, que no quiero tener pesadillas esta noche. Te voy a decir una cosa. Cuando me pusieron el mote del druida, algunos querían ponerme otro mote. Digo, mira, yo augur no soy, de los que pronostican el futuro y cuando llega el futuro no estás, para ver que te has equivocado, ¿vale?
Gurú, menos, porque tengo menos ganas de ser relevante en la sociedad que nadie. Entonces yo soy druida, yo resuelvo problemas a la gente para que viva mejor y piense mejor. Le doy mi pocimita y tal. ¿Que la pócima es para un guerrero que se quiere cargar el mundo? Pues se la doy. ¿Que es para alguien que es que quiere que sane la población? Pues se la doy también, ¿no? Entonces, como o sea, ¿tú druida, no tienes un filtro o qué? Como tiene... Es decir, como tú me pides lo que va a pasar en los próximos años, pues yo te digo que estamos al borde de una confrontación global y que la guerra es inminente. Entonces, si quieres que te cuente otra cosa, pues... ¿Y qué tenemos que hacer para prepararnos para esa guerra? Menos comprar el kit que te ha dado la Unión Europea. El kit ese no, ¿no? Cualquier cosa. Pero ¿y qué es? ¿Un búnker? ¿Hacer un búnker? Tampoco, yo creo que no tiene muchas opciones si la guerra se da. Mira, la guerra nuclear es muy difícil que se desarrolle. O sea, una de las cosas de la disuasión nuclear es que después de Estados Unidos, que no olvidemos que ha sido el único país que yo quiero mucho y todo, no sé qué cuánto, que ha tirado bomba nuclear a esa población. No ha sido China, no ha sido Rusia, no ha sido tal, Hiroshima, Nagasaki, pues lo tiraron ahí y ya está, ¿no? El uso de la IA de forma irresponsable y de forma masiva para crear un conflicto tendría una respuesta nuclear. Por encima de la IA sí que la disuasión nuclear siendo fundamental. Entonces, olvidémonos de que va a haber un conflicto nuclear, que va a haber un conflicto tal. Es más, lo que está pasando en Ucrania es que están volviendo los conflictos a ser, con toda la tecnología que hay, como era en la Primera Guerra Mundial. Con bombas, hombres matando a hombres, ¿sabes? Es decir, no hay máquinas sofisticadas, se lanza de vez en cuando un misil hipersónico para probar y tal, pero no está utilizando los aviones de sexta generación Rusia para arrasar con Ucrania, básicamente porque son primos hermanos y porque durante mucho tiempo fueron el mismo imperio, ¿no? Entonces a lo mejor tienen cariño a sus ciudades y porque todos se formaron en la misma escuela en Kiev, ¿no? De oficiales, se conocen las tácticas y tal, ¿no? Entonces la guerra va a ser más quirúrgica, más de precisión, probablemente menos afectada para la población en general, porque la guerra no quiere que afecte a que sigamos pagando facturas. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo estamos viendo ya. Este veraneo nos hemos ido todos de veraneo, ¿vale? Y a 2 horas y media de avión hay tíos que ya llevan 500.000 de muertos. Y son rubitos con los ojos azules, no son de estos que cuando vemos otras etnias vestidos de otras, digamos, estos deben de ser salvajes. No, esos tíos son gente con una cultura y tal, de Dostoyevsky, etcétera, con tal y con cual y tal. Y en este momento la guerra o el ámbito bélico está definido dentro de las estructuras de las agencias militares. Ahora es una guerra, por un lado, en Ucrania, digamos, una guerra sangrienta, y en el resto de Europa es una guerra de espías, donde es la contención, la guerra geopolítica, pero las corporaciones están siendo atacadas, las finanzas son atacadas, la población está atacada, la geopolítica está atacada. El otro día es como un presidente rumano, pues de buenas a primeras tiene un montón de pruebas en su casa para mandarle a la cárcel, y era el que iba a ganar las elecciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Sabes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues chica, yo si tuviera eso... ¿Tú qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer tú. ¿Yo? Ir a tomar gin tonic y salvar. No, yo voy a seguir intentando cargarme este invento, ¿sabes? A ver si de verdad me dan los millones que necesito para hacer mis máquinas de razonamiento, integrarla en sistemas de armas de destrucción masiva. Cambiarte, o sea, cargarte el que la inteligencia artificial. No, cargarme el mundo entero. Ah, el mundo entero. Sí. Mi mujer quiere un botoncito rojo para ella. ¿Qué dices, que yo? Sí. Hostia, que tenemos aquí al nuevo Putin, ¿o qué? Que no me va a cargar, ¿eh? Quiero decir, a ver, que hay capacidad, que se están aumentando las capacidades para poder... las capacidades para destruir el mundo ya existían, ¿no? Que se están creando nuevos sistemas de armas, nuevas doctrinas. ¿Pero quién se quiere cargar el mundo, tío? ¿Tú por qué te lo quieres cargar? No. Hay gente que... Mira, a mí me decían en los servicios de inteligencia que el mundo se dividía, se organizaba de una forma. Hay un 5% de santos,
un 5% de diablos y un 90% de borregos. Entonces, hay que trabajar para que ese 90% de borregos se vayan con los santos, ¿vale? Entonces, ¿dónde creo yo que están los santos? ¿Dónde creo yo que están los santos? Me estás pidiendo ya una opinión y por tercer intento te lo voy a dar. Pues en los países democráticos, con Estado de Derecho, que se respeta el Estado de Derecho, que no son perfectos, ni mucho menos, donde las libertades, puedes caminar libremente por una calle a las 5 de la mañana, aunque de vez en cuando nos han hecho alguna pifia, etcétera. Yo, como Fran, soy un libertario convencido. Quiero un gobierno pequeño, pocos impuestos y que no me fastidien mucho, ¿no? Y que me dejen fumar en pipa en cualquier sitio. Entonces, la libertad es lo básico, y la libertad en el ámbito libertario es respetar la libertad del otro, no infringir la libertad del otro. Cuando un país invade a otro país, está conculcando las libertades de unos ancianos que vivían en paz. Entonces, lo que creo es que ninguna democracia en la historia ha atacado a otra democracia, que yo sepa. A lo mejor me equivoco. Entonces, creo que las democracias, y en este sentido la Alianza Atlántica y la OTAN, es una alianza de países más o menos democráticos, y tenemos un bloque al otro lado que yo respeto mucho, porque las personas son personas y los gobiernos son gobiernos. Sé diferenciarlo muy bien. Que en China sigue habiendo campos de concentración de millones de personas, y en Rusia no sé lo que hay. Pero si uno no puede ser gay en Rusia, ¿no? No tiene ese derecho. Entonces, yo prefiero que vivir en sitios donde cada uno pueda ser lo que pueda ser, pueda vivir lo que pueda vivir y pueda vivir su vida como le dé la gana. Ya, pero si te cargas el mundo, tío... No, pero digo, es que tenemos que tener las capacidades para poder hacer lo que los otros sí que intentarían hacer. Ya, vale. Para hacerles ahí de medida persuasoria, ¿no? Nosotros hemos tenido una Segunda Guerra Mundial. Los alemanes en la última fase de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, mejor dicho, estaban desarrollando toda la tecnología para armas de destrucción masiva, que luego Estados Unidos, muy inteligentemente, se llevó a todos esos tíos y se los llevó a Estados Unidos y crearon su bomba atómica, ¿no? Pero si tardamos un año y medio más o 2 años, pues el mundo hubiera sido distinto, ¿no? Y yo, el otro día lo decía, bajo el soft power americano me he sentido libre. No sé si con el soft power chino me sentiría libre o no. Soy un europeísta convencido porque creo que es el gran territorio de derechos y libertades que hay en el mundo, equilibrado, donde hay libertades, pero al mismo tiempo hay un sistema público que te garantiza una serie de cosas, una serie de injusticias, pero nos lo estamos cargando por nuestra falta de innovación, por nuestra falta de inacción, por nuestras políticas erráticas, etcétera, etcétera. Es decir, yo, y permíteme que diga mi última frase, soy uno de los 100 tíos en el mundo activos con mayor bajaje en inteligencia artificial. En Europa 10, que no han cumplido los 60 años y que no está hablando del pasado, sino que está haciendo cosas de futuro. La Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial este año ha organizado 100 eventos. ¿Sabes a cuántos me han invitado? A ninguno. Entonces, ¿cómo no me voy a marchar a Estados Unidos? ¿Vale? Si yo hablo aquí con unos tal, pero sin embargo me voy a Estados Unidos y me tratan con respeto, se nos va, y no solamente en este ámbito, sino en el ámbito de la medicina, en el ámbito... Entonces, se nos está yendo todo el talento fuera y es verdad que es una pena. Pues mira, pues yo mientras viva y mientras Mind in Black exista, aquí tienes tu casa para divulgar y para concienciar, y a ver si nos escucha algún inversor que quiera plantarle cara a inversores no nos van a faltar. Bueno, inversores o yo qué sé, o desde aquí, desde este humilde altavoz, podemos crear también esa conciencia para, bueno, pues para poner en valor a nuestros españoles. Que a mí, más que la inversión, que creo que no vamos a tener ningún problema en esta nueva etapa ya donde hemos pasado el Rubicón de tener algo fluffy a tener algo sólido, ¿vale? Lo que más me fastidia es que no utilicen el talento experto o el talento tal para formar a chavales, para contar historias que puedes contar, para
las historias de superación que supone un modelo trabajar en innovación, el que yo tenga que trabajar 18 horas diarias durante toda mi vida, de lunes a domingo, porque si es vocación, innovas. Los problemas familiares que tiene eso y la aceptación que puede tener en que tú te dediques a innovar, a investigar en un campo que hoy me ha tocado bromear un poco con mi postura de Darth Vader, pero vuelvo a decir que nuestras máquinas de pensar es para enseñar a las personas a pensar y vivir mejor. Si piensas mejor, vives mejor. Y si piensas mejor y vives mejor, no tienes necesidad de entrar en conflicto con nadie, ni tener guerras, ni nada. Usarlo a favor. Bueno. Pues yo voy a acabar con la frase que tienes ahí escrita. Sí, o sea, la he traído a posta, ¿eh? Ya, me lo he imaginado. Por eso le tenemos que dar su espacio, porque además es buenísima. In a world full of AI, be human. En un mundo lleno de inteligencia artificial, sé humano. Así que me quedo con esa reflexión. Te hago una postilla final. Mi hija, que hace muchos años que no la veo, porque fue una disidente del régimen de Maduro, y tuvimos que sacarla a Estados Unidos porque si no la tiroteaban o la perseguían. O sea, el día que cayó Maduro, yo me cogí una buena pelotera. Una buena pelotera, ¿no? Me decía, padre, sé de tus valores humanos y prefiero que tú estés ahí innovando en ese mundo que no este otro. Porque la ética no es un conjunto de reglas, la ética está en las personas, ¿sabes? Así es. Y si hay que tirar cosas a la basura que tú crees que son excesivamente peligrosas, las tiramos, aunque hayamos invertido mucho dinero en ello. Porque a mí me gusta, a la gente le gusta la vida, a mí me gusta la vida. A pesar de que te quieras cargar el mundo. Bueno, eso no, me han dicho que hiciera Darth Vader, tengo que hacer mi papel, joder. ¿Sabes? Pues que haya muchos Luises Martínez, Martínez, que haya muchos Luises Martínez en la inteligencia, la creación de la inteligencia artificial. Así que gracias, esta es tu casa y por favor úsala de altavoz para divulgar, para concienciar y para lo que te dé la gana, para beberte un gin tonic. Gracias, Luis. Muchas gracias. Si te ha gustado este episodio, ayúdame a que llegue a más personas. Y recuerda esto, las oportunidades brillantes esperan a quienes se atreven a comunicar. Así que si quieres aprender a comunicar desde tu parte más auténtica para crear un impacto en tu audiencia, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales o por correo electrónico, justo el que aparece aquí debajo en la descripción de este episodio.